Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Y aunque no soy, aunque nada tengo, que puedo ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Y aunque no soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y aunque no soy, y aunque nada tengo, quiero ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Muy buenos días, estamos nuevamente al aire con la bendición del Santo de Israel, el Dios que nos ama, el Dios que nos cuida, el Dios que nos guarda, pero ese Dios que también ha querido siempre tener una comunión, una relación con el ser humano y especialmente con aquellos que llegan a alcanzar esa plenitud de llamarse hijos de Dios, porque solamente los hijos de Dios tienen la herencia y son tomados en cuenta para un servicio, para algo que Dios está queriendo en todo tiempo hacerlo, y en este mundo, en este planeta, solamente Dios ha querido hacer ese trabajo con el ser humano. Y cuando nosotros entendemos qué privilegio es que Dios tome en cuenta a una criatura, a un ser creado, la verdad es que no tiene ninguna comparación en este mundo que el haber sido tomado en cuenta por Dios y que Dios lo llame a ser parte del trabajo que hay que hacer en este mundo, y que el jefe es Dios. La verdad es que se necesita no tener conocimiento ni entendimiento para no poder aceptar este privilegio. Yo desafío a los seres de este mundo que si hay otro jefe, otro que gobierne mejor que Dios, que me lo presente, porque realmente no existe, no hay, no he conocido. Y bueno, si alguien tiene otra persona como gerente de su vida, o que lo tenga en alguna obra, déjeme decirle que nunca
como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que realmente es bueno, porque no hay ninguno bueno acá en la tierra, dijo Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, si no hay ninguno bueno como Dios, me vale a mí haber creído que realmente, y a usted también, que solo Dios es bueno y que de Él depende todo y que a Él debemos nosotros ponernos a la orden para que si un llamado existe de parte de Dios, lo hagamos realmente con todo el corazón, sabiendo que no hay otro como Él. Y en este tiempo vamos a hablar de que tuvimos una alabanza de quiero servirte con todo mi corazón. Qué bueno sería si toda la humanidad conociera a Dios, porque ahí está el secreto. Como no le conocemos, no le servimos. Entonces, aquí dice, quiero servirte con todo mi corazón. Y a veces las personas están solamente para pedirle a Dios, pero no para servirle. Y Dios nos ha llamado a su servicio. Por eso les decía qué privilegio es el servirse y ser realmente un trabajador, un empleado de ese Dios que me da la vida. Qué importante, y realmente que el que llega a conocer a Dios jamás puede irse a otro lugar que lo inviten a otro trabajo, porque el mejor trabajo y el privilegio que un ser humano tiene es cuando Dios nos llama a trabajar con Él y a servirle a Él. Y vamos a ver qué nos narra la Biblia, porque es la Biblia, la palabra de Dios, la que realmente nos hace ver, nos abre el entendimiento y los ojos, y a veces decimos nosotros, y lo digo por mí, cuando yo ya tenía 38 años y mi vida realmente no encontraba seguridad, pero cuando me encontró el Señor, realmente ahora sí da ganas de vivir en este mundo, porque en este tiempo muchos ya no tenemos deseos de vivir con todo lo que está sucediendo en el mundo. ¿Por qué? Porque no nos hemos alineado a buscar, a conocer, a amar y servirle a Dios sobre todo, que es lo que Dios quiere con cada ser humano, para que realmente todo esto cambie y no estemos puestos los ojos en otras cosas de este mundo. Y vamos a ver lo que nos habla la Biblia del servicio, que garantiza Dios a través del servicio. Y en Éxodo 23:25 vamos a ver un versículo. Y dice aquí, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere de todo ser humano? Y aquí realmente Dios está hablando, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en medio de los tiempos? Bendición. Necesitamos que Dios nos bendiga, no que Dios nos dé. Mas a vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. O en otras palabras, cuando usted comienza a servirle a Dios, a usted no le falta nada. Cuando dice pan, no le faltará comida o nada lo que es su necesidad, y nada lo que son las aguas, aún palabra de Dios tendrá fresca usted todos los días. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Entonces, cuando usted es un servidor de Dios, Dios quita toda enfermedad, Dios le da el pan, el diario que usted necesita. Entonces, pero aquí dice, más a Jehová vuestro Dios serviréis. Siempre Dios ha querido que el hombre aprenda a oír, aprenda a hacer y aprenda a servirle. Cuando Dios nos llama, es el privilegio más grande que tiene un ser humano, de que Dios lo tome en cuenta para un servicio. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y a Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Entonces nosotros nos damos cuenta que realmente solo a Dios debemos servirle. Por eso nosotros terminamos esclavos, amargados,
defraudados cuando nosotros comenzamos a servirle a alguien que por lo que nosotros andamos a prisa todo el tiempo queriendo tener las cosas en un momento tan urgente, no sabemos buscar a quien realmente debemos servirle para no ser defraudados, porque cuando a Dios servimos, Dios paga bien. Y vamos a ver, hablando de que a Dios hay que servirle, en el Deuteronomio capítulo 6, verso 12, dice la Biblia: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuando Dios lo sacó de la tierra de Egipto, usted la verdad es que nace en este mundo. Y nacemos con la libertad de vivir como queremos. Entonces, como queremos, vivimos y escogemos siempre lo que no es tan bueno. Pero cuando estamos ahí, en eso de que realmente no hemos escogido bien, entonces Dios dice en este versículo: cuídate de no olvidarte de Jehová. Si usted ya escuchó la palabra, ya leyó la palabra, ya se encontró que Dios le dice: cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Cuál es el asunto? Que usted quiere ir una vez tal vez a un templo, una vez leer la Biblia, una vez. Entonces Dios le dice a usted: cuídate de no olvidarte. Dios quiere tener una relación continua. No es de que usted hoy día diga: ya fui y no vi nada, porque hay muchos que así lo dicen. Y dice que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Todo ser humano que se encuentra, lee, escucha la palabra de Dios, comienza esa persona a ser sacada de esa tierra de donde usted está esclavo, donde usted es un servidor del mundo, de los hombres y en fin, de todo lo que presenta este sistema faraónico en el mundo. Entonces Dios te saca de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el plan de Dios con todo ser humano, que cuando usted lo conoce a Dios, usted sale de la tierra de servidumbre y usted puede comenzar a conocer, a vivir y a servirle al Dios que realmente nos da la vida. Entonces dice aquí: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Estamos hablando en este tiempo de servirle a Dios. Entonces, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A veces nosotros, en vez de temerle a Dios, le andamos temiendo a las medidas económicas, vivimos nosotros criticando lo que en el mundo está sucediendo. Pero yo quiero decirle que Dios nos promete que si a Él le tememos y a Él le servimos. A veces nosotros pensamos que los empleos que este mundo presenta, que las grandes cantidades de dinero que se pueden ganar en tantos negocios, es lo que el hombre necesita. Pero al pasar los días, los meses, los años, nos encontramos que la vida se nos va de las manos. Nos encontramos que nuestro tiempo se terminó aquí en la tierra y que todo lo que hicimos, lo que ganamos, realmente no nos vale para la eternidad. Entonces, cuando nos sentimos defraudados y haber vivido separados de Dios, aunque hayamos alcanzado muchas cosas de este mundo, no tenemos nada con ese Dios que nos dice: a Él temerás y a Él solo le servirás y por su nombre jurarás. O sea, qué terrible es cuando a Dios no lo hemos conocido, no le hemos servido y nos toca partir de este mundo y no podemos tener una entrada con ese Dios que a veces nos llenamos la boca de decir que lo conocemos, pero no lo conocemos porque Dios dice: a Él temele y a Él servirle. Si usted ha vivido y nunca le sirvió a Dios en los 60, 70 años que Dios le regaló en la tierra o aún más, quiere decir que usted no tiene parte con ese Dios que está en la Biblia. Y ahí sí, cuando llegamos nosotros al tiempo de que se nos acabó la vida aquí, entonces, ¿usted para dónde va? Ahí es el problema, porque a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. La Biblia nos ha dicho en los pasos que el ser humano debe dar, pero nosotros
conocimos lo que el mundo ofrece, lo que la ciencia, la tecnología y todo lo adelantado que está el hombre en conocimiento terrenal, sin conocer al que hizo la tierra y al que hizo los hombres. Eso es lo terrible. Entonces aquí hablamos de que solo a Él servirás. Estamos hablando del servicio. Y a veces pensamos que nosotros, teniendo una religión, le servimos a Dios, y qué equivocados que estamos. O asistiendo a algún local, como hoy día la gente está queriendo volver a los templos. Y bueno, pues yo quiero decirle que es satisfactorio también cumplir algo de que estemos juntos y en armonía, alabando a Dios. Pero también la Biblia nos narra que en el libro de Hechos la iglesia comenzó en las casas. Y hoy día es tiempo de volver al origen. Lo original es mejor que lo suplantado. Entonces hoy día Dios, con esto que estamos quedados en casa, Dios nos está llevando a eso. Podemos servirle, podemos adorarle, podemos estudiar la palabra para conocer a Dios en nuestras casas. Y vamos a ver lo que nos dice en Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Le dice a Dios lo que Dios exige, a Israel lo que Dios exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová nuestro Dios de ti? Entonces, analice usted. ¿Qué pide Dios a usted? Sino que le temas, de lo que venimos hablando. Teme a Jehová tu Dios, solo que le temas. ¿Qué más? Que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas. En ningún lado Dios ha dejado que usted no le sirva. No dice la Biblia que el temor es de que usted se congregue, que usted vaya a una iglesia o a cualquier denominación. No dice eso, que hemos venido haciendo por mucho tiempo. Entonces Dios quiere algo, es que le tema primero, que ande en sus caminos, que lo ame y que le sirva. Si usted no le sirve a Dios, déjeme decirle a quién le está sirviendo, porque el ser humano a alguien le sirve. Por eso caemos en esclavitudes que nunca las soñamos, pero llegamos allá porque no le servimos a Dios, porque no caminamos con Dios, porque no le amamos a Dios, porque no le temimos a Dios. Entonces, por hoy día estamos hablando de que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que reclama Dios para el servicio? Que le sirva con todo su corazón y con toda su alma. Es el servicio lo que Dios ha vivido, creyendo que el hombre debe hacerlo ¿para qué? Para que no le falte nada, para que no le falte su pan, para que no le falte, para que no tenga necesidad. La humanidad está en necesidad porque no ha conocido al dador de todo. Y dice el verso 13, que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Por qué la gente anda buscando prosperidad y no la tiene? Porque está en Dios, no está en el sistema de este mundo. Y si usted alcanza prosperidad en este mundo, quiero decirle que su relación con Dios sigue siendo usted un esclavo, dice el Señor. Sigue siendo no un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque usted buscó lo del mundo y no buscó a Dios. Entonces, como nosotros nos damos cuenta, vamos viendo que Dios quiere que usted le sirva, y para usted servirle debe conocer a su jefe. Dice en Deuteronomio 13:4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. ¿Cómo debe andar usted? En pos de Dios. A Él temeréis, a Él guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Dios quiere que escuchemos la voz, pero como nosotros andamos tan atareados, tan afanados en lo que nosotros nos hemos propuesto hacer, usted no escucha la voz. A veces ni de alguien que le está dando un consejo para que le vaya bien, porque usted anda corriendo muy velozmente. Y aquí dice Dios que guarde sus mandamientos y escuche su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Entonces Dios nos habla por todo. La palabra de Dios, de que tenemos que seguirle, de que tenemos que amarlo, de que tenemos que oír su voz, pero servirle. Porque no podemos servirle a Dios si nosotros no escuchamos su voz. Entonces por eso Dios nos pone que ames, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, que oiga su voz
y a Él le pueda servir. Solamente cuando escuchamos su voz podemos servir. Entonces, esto no es un mito de servirle a Dios, ni que fue llamado alguien que se puso un uniforme y está en una iglesia y que solo Él le puede servir, o alguien que se puso una corbata. Saquémonos todas esas cosas que hemos aprendido, mal aprendidas, porque Dios realmente está queriendo en estos tiempos que usted le sirva a Dios. Todos los que estamos en el mundo tenemos la oportunidad, primero, de buscar a Dios, de conocerle a Dios, de oír su voz y servirle. Pero ¿por qué no le podemos servir? Porque andamos por nuestros propios caminos. Y eso hace que no seamos prosperados como Dios quiere y que nos gocemos y nos deleitemos de todo. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento, el libro de Juan, capítulo 12, verso 24. Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué nos habla este versículo? Dios nos trata como grano de trigo. Y le doy un ejemplo. Si usted sabe de cosechar o de sembrar, la gente del campo sabe esto, que un grano de lo que sea, de maíz, de frijol, se lo tira a la tierra, y cuando este ha terminado un ciclo de 3, 4, 5 días, en fin, según la humedad que tenga la tierra, este grano cae en tierra y muere. ¿Por qué muere? Porque él toma otro cuerpo, se lo siembra en la tierra a una dimensión, pero a los 3 o 5 días él está, pero como una mujer embarazada, grande este grano. Entonces muere, revienta y nace una planta. Por eso Dios nos compara como el grano. Si el grano de trigo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, es el hombre, el ser humano. ¿A qué tiene que morir? A los placeres de este mundo para poderle servir a Dios. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿qué hace? Queda solo. Usted se queda en la vida solo, sin poder haber llevado un fruto, sí, porque ese grano de trigo que cae a la tierra cuando muere, ese solo grano, cuando ya crece la planta, ese grano se multiplica en cientos de granos. Así es que Dios quiere que nosotros nos multipliquemos, pero caminando, amando a Dios. Y dice, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuál es el plan de Dios? Que usted y yo llevemos mucho fruto. Pero para eso debemos morir a nuestros deseos, a nuestros anhelos. Y dice el 25, el que ama su vida la perderá. Qué tremenda noticia. Si usted ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué nos está hablando Dios? Que si usted sigue amando y sigue buscando las cosas de esta tierra, usted perderá su vida. Pero, ¿qué dice? Que el que realmente aborrece la vida de este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué nos está hablando Dios? De que Él quiere que vivamos para Él y no para nosotros. Verso 26. Si alguno me sirve, escuche este versículo, si alguno me sirve, solo los que le sirven, sígame. Dice Jesús, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Usted quiere estar con Dios, la única manera es que usted comience a servirle a Dios en este planeta. ¿Cómo se le sirve a Dios? Siendo primero instruido, siendo enseñado. Usted, para obtener una profesión, tuvo que ir a un lugar donde le enseñe. Tuvo que cambiar y estudiar muchos años y hacer gastos y luchar por esa profesión. ¿Para qué? Solo para que la tierra, para unos 20 o 30 años, y luego usted queda sin trabajo. Pero en Dios usted tiene vida. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí estará mi servidor. Jesucristo tiene vida eterna, está sentado al lado del trono. Él no tiene frío, no tiene calor, Él no sufre como nosotros, pero ahí quiere que estemos, dice. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Usted quiere ser honrado por Dios, comience en estos tiempos a realmente a servirle a Dios. Comience a dar los pasos. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 9. El amor, ¿cómo debemos ser? Sin fingimiento. Este es morir, saque la mentira, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Esta es la única manera para servir a Dios, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Dice, amaos los unos a los otros. ¿Qué es lo que falta en el mundo? Que estamos odiados los unos a los otros. En guerra, lo que Dios nos ha dicho, amaos los unos a los otros con amor fraternal.
en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Tenemos que extender la mano, tenemos que ayudar al necesitado, amándonos los unos a los otros. Y en lo que requiere diligencia, escuchen, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted le sirva. Para eso usted debe buscarlo. Para eso usted debe anhelarlo. Para eso usted debe buscar, estudiar la palabra de Dios con alguien que también lo guíe y le enseñe aquí en la tierra, porque habemos muchos. Y somos por los frutos, usted puede conocer. Cuando vemos que de nuestros lomos ya salen hombres que le sirven mujeres a Dios, entonces usted está viendo que ahí hay alguien, ahí hay un maestro que le enseña y le enseña bien. Si usted está dispuesto a ser corregido, usted está dispuesto que Dios le enseñe, venga y haremos de usted un servidor. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Usted ha aprendido a orar? Cuando usted aprende a orar, aprende a comunicarse con Dios. Estamos prestos para guiarlo y que usted realmente sea un verdadero hijo de Dios. Vamos al libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 9 y el verso 13. Primera de Corintios 9:3. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas? Escúcheme, una cosa es que usted trabaje en cualquier empresa, en cualquier empleo de esta tierra, pero otra cosa es que usted aprenda a trabajar en las cosas sagradas. Esto es lo que dice Pablo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? O sea, cuando uno alcanza a ser como en la vida secular, un profesional que alcanza un título, así también nosotros los que un día comenzamos la carrera de conocer, de caminar, de amar, de servirle a Dios, usted va a llegar un día realmente a un plano donde Dios lo llama a un servicio de tiempo completo. Porque muchos queremos servirle a Dios dándole lo que nos sobra. ¿Qué es lo que nos sobra? Primero trabajo para el mundo, primero trabajo para mí, primero trabajo para mi patrón acá en la tierra, y luego en la tarde, en la noche, ya cuando tengo sueño, estoy cansado, quiero servirle a Dios. A Dios Él ha dicho lo primero. Lo primero, entonces Dios a las personas que escoge en este mundo para servirle fue los que pusieron a Dios primero. En la primera hora de la mañana, adorar, alabar, ponerse a cuentas y decirle, mi Señor, mi Rey, mi Jefe, aquí estoy. Disponga de mi vida y haga conmigo. Y yo haré para estar realmente todos los días muriendo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Porque muchos cristianos queremos ganar, pero seguimos solos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos puesto a Dios en primer lugar. Siempre tenemos argumentos, siempre tenemos cosas que nosotros decir o hablar, y en esas palabras que hablamos, en la mucha palabrería, dice la Biblia, hay pecado, en los muchos pensamientos, en la mucha meditación, con una mente que realmente no ha estado educada según el plan de Dios. Pero el apóstol Pablo, ¿no sabéis los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? La gente vive criticando, es que el pastor tal y que come, es que Dios dejó ordenado que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo. La gente cuando trae su contribución, lo que en la Biblia está escrito, no lo que el hombre se inventa, cuando trae su diezmo, cuando trae su primicia, cuando trae su ofrenda, está trayendo para alimentar a ese hombre que se dedicó, o esa mujer, a trabajar a tiempo completo, que renunció a su trabajo secular para vivir trabajando para Dios. Nuestro jefe es Dios, pero Él nos paga. Entonces Pablo habla claramente que los que trabajar es servirle a Dios. También para servirle a Dios hay que trabajar. Y muchas veces las 24 horas. Lo único que no tenemos un patrón malo de este mundo, sino que tenemos un jefe que es bueno. Y dice, los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo
y que los que sirven al altar, del altar participan. Así que la persona que está dirigiendo, así como cuando usted va a la universidad, hay alguien que está al frente en la plataforma donde enseña, él también trabaja, él también come, también tiene una familia y ese hombre también come de su trabajo. Si es particular, cobra de aquellas personas que asisten y tienen que pagar un mensual. Y si es fiscal, pues el gobierno le paga, pero ellos tienen un sueldo. Acá Dios no nos da un sueldo de que nos paguen un terrenal, sino que Dios a través de los hijos de Dios alimenta a su pueblo. Que los que sirven el altar comen del altar, dice el apóstol Pablo. Y verso 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. O sea, si ustedes están llamados a servirle anunciando en el Evangelio, que vivan del Evangelio. Dios nunca nos ha dejado huérfanos ni nos ha dejado sin trabajo. Si nosotros servimos, creemos a esta palabra, entonces Dios es el que paga. Y aquí siempre me gusta decir lo que decía el que ya partió con el Señor, el hermano Chichi Ávila, que decía: el que invita paga. El que te está invitando a que le sirvas a Dios es el Señor mismo. Y si Él te invita, si tú conoces sus caminos, oyes sus voz, Él te va a pagar. Y lo bueno es que Él paga bien. Él es el que invita. Y vamos a terminar con el libro de Hebreos, capítulo 12 y el verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, escuchen, nosotros vamos a recibir un reino inconmovible, donde nadie nos moverá de ese lugar. Eso es lo que Dios ofrece. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Si usted no le sirve a Dios aquí en la tierra, ¿usted qué derecho tiene a las moradas eternas? Solamente, y dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, nadie lo mueve, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es necesario que hoy día nosotros le sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Algunos dicen o predican que Dios solo es amor, pero Dios es fuego consumidor. Aquellos que vivieron aquí en la tierra y que nunca le quisieron servir. Por eso es tiempo de servirle a Dios. Pero mi consejo siempre tiene que tener un maestro. Ninguna profesión, ningún profesional se hizo profesional de la noche a la mañana, se hizo médico, ingeniero, abogado, sin tener un maestro. Usted tiene que tener un maestro, alguien que direccione su vida para que usted sea realmente esa persona que le sirva a Dios adecuadamente y sirviéndole bien como Dios quiere, para que en todo nos vaya bien, seamos prosperados y nada nos falte. Usted ha visto que Dios ha dicho: el que sirve al altar, del altar se sirve. Gracias Dios, bendigo a quienes ponen esta palabra por obra desde hoy en adelante. Este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.